Bienvenidos a Sentido Literario. Hoy tenemos a Ángela Rivas que nos va a hablar de su top 10. Ya lo hemos cambiado un poco y ahora va a ser top 10 porque, hemos decidido que era un buen momento, luego explicaremos por qué, para hablar de la literatura irlandesa y la literatura norteamericana. Así que hemos estructurado el programa en dos partes. Primero hablaremos un rato de lo que Ángel considera que son los libros más recomendables de la literatura irlandesa para leer y después de la norteamericana. Así que creo que es muy interesante. Quédense, que empezamos. Pues empezamos con literatura irlandesa, Ángel, ¿o no? ¿No tenemos nada verde por aquí? No. Ni cerveza tampoco, ni Guinness, ni nada. Ni a San Patricio. Ni a San Bueno, Patricio. Tenemos ahí la pirámide. Es verdad, es verdad. La pirámide es verde. Y la verde Irlanda, la verde Erin. Irlanda es probablemente el país que tiene mejores escritores por metro cuadrado del mundo. ¿Sí? Y no es una frase mía, pero me gustaría que lo fuera, pero no es mía. Pero es una realidad. O sea, en Irlanda hay los mejores escritores, digamos, de la época contemporánea. No estamos hablando de Shakespeare ni de la Edad Media y cosas así, pero de siglo XIX para acá, siglo XX, siglo XXI, Irlanda ha dado unos excelentes escritores y los sigue dando. Lo curioso es que muchos escritores irlandeses pasan por ingleses. La gente considera que son ingleses. Y claro, porque los ingleses se preocupan muy mucho de poner de las Islas Británicas o literatura anglosajona, con lo cual, si está escrita en inglés, pues es anglosajona. Pero no, así se aprovechan la un poco, literatura irlandesa ¿no? es la literatura de las personas, hombres y mujeres, que han nacido en Irlanda y que escriben en inglés, en sánscrito, en gaélico o como quieran, pero que han nacido en Irlanda en primer lugar. Y luego la literatura escrita directamente en irlandés o en gaélico, ¿no? Pero claro, Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, el retrato de Dorian Gray. Que es un juego de palabras en inglés. Decía que no sé por qué, pero alguien que entendía mucho me dijo que The Importance of Being Earnest es un juego en inglés de palabras. Sí. Yo no tengo ni idea por qué. Debe ser que suena como... Mi inglés no llega tanto. No, ni el mío, pero hay que decirte que suena como... Pero suena como, sí, la importancia de ser esto, porque en realidad no dice llamarse, dice to be earnest, no dice... Es verdad, llamarse Ernesto. Llamarte Ernesto, la traducción es la que es, y podemos traducir, pues yo qué sé, high noon, o sea, las 12 en punto, por solo ante el peligro. Lo mismo es. Claro. ¿No? Así, las traducciones que hacemos en español de las obras extranjeras son... Bueno, eso pasa también con las películas, ¿no? Claro, hay veces que ni siquiera encuentras la película en inglés o lo que sea, porque es que el título es totalmente distinto, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Bueno, Pues, cuentos completos de Oscar Wilde. Oscar Wilde, que es un señor irlandés de muy buena familia y que casó con una señora también de buena familia y que de la cual se divorció cuando estaba en pleno auge de su fama y fue acusado por el duque de Queensbury de homosexual. Eso le hundió. Estuvo 2 años en la cárcel, escribió un precioso libro sobre sus vivencias carcelarias, pero le hundió totalmente. O sea, salió todos los irlandeses que triunfan se van a Inglaterra. Salió de Londres y se me refugió en París con un seudónimo, Malmouth o algo así, y ya murió en el 1900, justo en el principio del siglo, murió. Y pero nos ha dejado cosas grandiosísimas, ¿no? Es un escritor como la copa de un pino, y su recreación del Fausto, del retrato de Dorian Gray, es una recreación del mito de Fausto, pero con un retrato que va envejeciendo en lugar del protagonista, porque es el que ha hecho el pacto con el diablo. O sea, del Fausto de Goethe. Sí, el Fausto de Goethe pues, es un pacto con el diablo y el retrato de Dorian Gray es un pacto con el diablo, pero de un señor que mientras se mantiene joven, apuesto, guapo, no sé qué, una especie de Dorian Gray. ¿Te suena algo del apellido Gray? Sí, algo así. Bueno, algo pues así. Este Dorian Gray... Que sigue vivo, claro. Su cuadro va a ¿Ese era el padre o el abuelo? Probablemente sea el tatarabuelo. Su padre va envejeciendo y Dorian Gray pues, va triunfando, porque claro, a ver, él se mantiene esbelto, joven, guapo, millonario, pues claro, es la atracción de todo el señorío y de alta o baja cuna de la sociedad británica, ¿verdad? Entonces es una gran... Y aquí lo que tenemos son los cuentos, que son la faceta menos conocida de Oscar Wilde. Sí, claro. Los cuentos. Hay unos cuentos muy interesantes y yo recomiendo la lectura de La Esfinge que no tenía secreto, por ejemplo. Es cosas muy interesantes que hay de tener en cuenta. Y hay un párrafo que quería leer que se llama El joven rey. Y en El joven rey dice: en la noche anterior al día fijado para su coronación, el joven rey se encontraba solo en su hermosa cámara.
Los cortesanos se habían retirado con su permiso, doblando las cabezas hasta el suelo conforme al ceremonial en uso en aquella época, y fueron al gran vestíbulo de palacio para recibir las últimas lecciones del maestro de la etiqueta. Dios mío, y mañana voy a ser rey y no tengo ni idea de cómo gobernar. Pensó el joven monarca. Bueno, pues eso está muy de actualidad los también. Los cuentos de Oscar Wilde son... No, todos tienen moraleja, todos sí. No, sí, pero que digo que esa frase también está muy de actualidad hoy en día. Sí, pero bueno, por otras razones que no vamos a hablar, vaya a ser que nos corten la emisión. La verdad es que los escritores que dicen cosas actuales, vigentes, que se mantienen en el tiempo, son interesantísimos, sí. Porque demuestran una lucidez y una grandeza, una amplitud de miras importante, ¿no? Y recomiendo a Oscar Wilde sus cuentos precisamente porque es una de las facetas menos conocidas de Oscar. No tiene nada que ver tampoco con el de Hollywood, ¿no? Tampoco, claro. Oscar no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la verdad es que son muy interesantes como lectura, como fábula, como moral y como lecciones de vida, ¿no? Son de más fácil lectura que quizás las novelas, porque claro, cortitos, fíjate que en este porque hay gente que yo conozco que el retrato de Dorian Gray se le hizo, yo no me lo he leído, pero hay gente que el retrato de Dorian Gray dice que se le ha hecho muy es un poco denso, ¿no? Un poquito denso, sí, es un poquito denso, por todo, porque hay que explicar mucho y muy bien y con que cómo es que las personas van viendo, las amantes, las sucesivas o los amigos que Dorian Gray va teniendo, van envejeciendo junto con su cuadro y él se mantiene pues como tú estás ahora, ¿no? Claro. Pues hombre, por cierto, ¿tú has hecho algún pacto con alguien? ¿Con alguien? ¿Tú has hecho algún pacto? Yo he hecho muchos pactos, lo que pasa es que yo creo que no he cumplido ninguno. Para 60 años estás muy bien. Ah, que estoy bien. Estás muy bien. ¿Ves? No, pero eso sobre la crema y, en fin, de cremas que venden ahora, de esas como esfoliantes, ¿sabes? Que al ponerte jabón y tal, como que peeling, se va todo. Le llaman el peeling. El peeling, sí, con una de esto de patatas. No, me quedó genial. Pues un libro que no ha tenido... Por cierto, hay que hablar de eso. Bueno, ya te comentaré, no, es otro tema. Ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Que como Ángel habla mucho bueno, y sabe mucho de ciencia ficción y ese tipo de cosas, de todas las terapias de alargamiento de vida. De hecho, hay un escritor que seguramente vendrá a esta casa, se llama Víctor Valenzuela, que, bueno, pues una de sus novelas trata sobre eso, ¿no? Sobre las terapias que hay para alargar la vida humana y el impacto social que eso tendría, pues solo la gente que tuviera dinero podría alargarse la vida. Sí, y tal, ¿no? Entonces, bueno. Me parece muy interesante alargar la vida. Lo que me parecería mucho más interesante todavía es alargar la vitalidad, que son cosas... Sí, porque... Como decía Punset, no ponerle... ponerle años a la vida, sino... ¿Para qué queremos vivir 95 años si desde los 66 ya no sabemos lo que hacemos? Ya, claro. Estamos 11 años dando mal... Bueno, yo llevo sin saber qué hago desde los 18, imagínate. Yo también, a mí me pasa lo mismo. O sea, va a ser mucho más cansado. Es mucho peor que la tuya. Claro. Pero bueno, ya me darás la receta. Estamos talluditos ya. Ya me das la receta. No. Bueno, ya nos hemos ido del tema, Ángel. Los libros que parece que no hacen peeling, pero que siempre se mantienen como el primer día, a pesar de que tienen años y años y años. Por ejemplo, pues es este que viene ahora, ¿verdad? El Ulises, que yo lo tengo en 2 tomos, basta con traer uno. El Ulises de Joyce, o de James Joyce, es un libro difícil de leer. Muy difícil de leer. Difícil de comprender, porque está escrito... sin ningún atisbo de querer impactar. O sea, yo reconozco que cuando escribo doy varias vueltas para que el párrafo que no acabo de entender bien pues diga exactamente o refleje exactamente el momento que quiero reflejar, etcétera, no sé qué tal. Parece que Joyce, en Ulises, escribe exactamente lo que piensa. A fulanito dijeron no sé qué. Qué horror, qué lamentable. Las luces por el cielo corren raudas y veloces y yo aquí en medio del problema y sin saber qué responder. Fulanito, ¿qué haces? Un coche llora en el silencio. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, pues está escribiendo. Mucha cerveza Guinness también, claro. Tienes tú que interpretarles. No es un escritor que describa las cosas. Tú tienes que buscar el sentido de las cosas. Pero eso es complicadísimo. Mira, Ángel, yo leí creo que 5 páginas de retrato de un artista adolescente, también de Joyce, traducción de Damaso Alonso, creo. Aquello era infumable. Es decir, yo jamás he tenido más problemas leyendo que con Joyce. Un profesor que tenía de literatura me decía, hombre, es que para leer ciertas cosas, ¿no? El gato pardo de Lampedusa, ciertas cosas, hay que tener, porque claro, es filólogo y tal, hay que tener pues cierta formación, no haber leído mucho, que yo seguramente no tengo,
pero es que me pareció muy difícil, porque es que incluso creo que no había identificación ni siquiera de sujetos de personas. Es decir, yo leí aquello y no sabía ni de qué me estaba hablando, ni a qué se refería, ni sabía situar un contenido, no tenía ni un agarre, nada del libro, y por eso pues, al final Al Ulises hay que leerlo con actitud y con aptitud también. Claro. O sea, que tienes que estar preparado para leerlo y tener una predisposición a leerlo. Pero pues ya digo, tienes que interpretarle, no es un escritor que te describa las cosas y ya está, y que te las secuencie perfectamente cronológicamente en el tiempo. ¿Pero es un tema de la traducción al español o también en inglés también es complicado? En la versión original es así también. Sí. También es complicado. Sí, no. Yo, la primera vez que cogí un Joyce, dije, qué mal traducido está esto. Claro, es que es la impresión que da. Claro. Alguien me dijo, no, es así. Es así. Es que este señor escribe para que tú... Pero y está entonces, bien escrito, que es lo peor. Los libros que he tenido que acometer por tercera vez. La primera vez no fui capaz, la segunda vez y la tercera vez dije, vamos a ver, ahora sí, ahora estoy preparado para leer a Joyce. Entonces, ¿y lo recomendarías, sí? Sí, lo recomiendo, pero siempre haciendo esa salvedad, porque la gente que coja el Ulises por primera vez pensando que está hablando de un mito homérico, de la guerra de Troya o de un héroe no sé qué, pues se va a llevar una sorpresa, claro. Se va a llevar una sorpresa grande. Entonces es un libro que te va a sorprender siempre, porque si no estás preparado, ya digo, es un problema de actitud, aptitud y de voluntad de salir adelante, ¿no? Y saber interpretar los recursos literarios del autor. Bueno, dejamos a Joyce aparte. John Connolly. Te va a gustar. Pues fíjate que no lo conozco. John Connolly, que escribe sobre crímenes horrendos en los bosques de Maine, de Nueva Inglaterra y cosas así. Es que me dijiste que era un autor de novela negra. Y digo que te va a gustar precisamente porque tú, que escribes novela negra, pues no es que te sirva de inspiración, evidentemente, pero las referencias de todos los autores, desde Agatha Christie a Arthur Conan Doyle o cualquiera, yo que sé, los que escriben la Patricia Highsmith, no sé nunca cómo pronunciarlo bien, y la Conwell, por ejemplo, todos estos autores de novela negra que hay en el mercado, que son muy buenos, pues todos tienen su estilo, ¿no? Y John Connolly tiene un detective que había sido policía en su época anterior y que ahora es detective privado, y que tiene un problema tremendo con situaciones que son casi siempre demoníacas, ¿no? Fíjate que la portada, el poder de las tinieblas ya dice mucho, y la figura que se ve tiene un rabo, ¿verdad?, más largo que el demonio y unas alas así de murciélago, no precisamente como Batman, sino todo lo contrario. Y bueno, pues da una sensación de satánica increíble, ¿no? Entonces, las novelas de Connolly tienen siempre ese denominador común. Hay satanismo, hay ocultismo, hay tinieblas de por medio, pero su personaje principal siempre la va resolviendo, con la inestimable ayuda de 3 colaboradores, a cual más curioso, ¿no? ¿Sí? Uno es muy grande y muy fuerte y homosexual, otro es no tan grande, no tan fuerte, pero muy agudo, y maneja unas armas diabólicas. Y bueno, pues siempre en un momento dado pues, llegan en su ayuda y le sacan de todos los líos. Y John Connolly nació en Dublín, es irlandés. En el 68, o sea que es irlandés, no fue, es... Es irlandés. ¿Y cómo es irlandés? Pues es literatura irlandesa, aunque la escriba desde Estados Unidos y en inglés. Literatura irlandesa pura y dura. En este caso, de novela negra, que también escriben los irlandeses. Los irlandeses da la sensación de que solo escriben de costumbrismo, de mujeres tontitas y no sé qué, y de la familia. Y no, escriben, es el país que tiene mejores escritores por metro cuadrado del mundo. Y ¿Llegaste a entender mejor esta literatura cuando estuviste ahí en Dublín, que fue donde te aficionaste a la cerveza Guinness, por cierto, que me comentaste? ¿Llegaste a entender más la literatura? Es decir, está muy vinculado, no sé, al catolicismo muy fuerte que había hasta hace poco, bueno, la forma de ser. Fíjate que un país tan católico como la católica Irlanda han aprobado el matrimonio homosexual por referéndum, no porque un iluminado o alguien haya dicho que esto es muy progre, hay que hacerlo, no, por referéndum, es decir, lo ha aprobado el 60 y tantos % de la población que ha votado. La católica Irlanda, esto significa que efectivamente la sociedad irlandesa pues no lo ve mal. Probablemente si se lo hubieran impuesto igual habría habido rechazo, claro, porque todo lo que te obligan a hacer no gusta tanto, pero ha habido oye, esto parece un problema interesante, ¿nos lo pronunciamos? Sí, pues la católica Irlanda pues da muchas sorpresas, sí. Otra de ellas. Una más. Muy bien, pues el siguiente es Ian Gibson, el asesinato de García Lorca. ¿Volvemos con Lorca otra vez? Sí, otra vez volvemos a Lorca, pero Ian Gibson también es irlandés, y es un irlandés hispanista. Es probablemente una de las personas dentro de la literatura
que más y mejor conoce España, y junto con otro, en este caso escritor inglés o filósofo inglés, Gerald Brennan, que se han instalado en las Alpujarras al sur de Granada, pues han escrito muchas obras sobre lo que ellos entienden que son las Alpujarras, como el de los limones. Claro que hispanista e historiador no es lo mismo. No es lo mismo, no. Claro. Porque Stanley Payne pero es historiador, claro, historiador. Historiador, a ver, puede ser hispanista siendo historiador, pero no tienes necesariamente que ser historiador siendo hispanista. Claro. O sea, te puede gustar, yo que sé, cualquier manifestación que se supone típicamente española, como la fiesta de los toros, y si tú investigas sobre ello, pues eres un hispanista que estás investigando sobre una faceta que nada tiene que ver a lo mejor con la historia. En todo caso, la historia de la tauromaquia, pero no la historia con H mayúscula, que entendemos como la crónica de los pueblos en el devenir del tiempo, ¿no? Entonces, Ian Gibson hace un trabajo de investigación brutal en la muerte de Lorca. Entrevista a supervivientes, busca documentos, busca testimonios más o menos contrastados, bueno, no, menos para averiguar quién fue la persona física que lo mató. Sí, hasta averiguar exactamente y por qué y las razones. ¿Y él da un nombre? Sí, él dice, pues fulanito de tal, comandaba el pelotón que realizó el fusilamiento, y menganito de tal es el responsable político que firmó, porque claro, ¿por qué se ejecuta a García Lorca? Porque alguien dice, mátese, no hágase, mátese, fusílenlo, cójanlo y llévenlo del paseillo, ¿no? Pues el que puso la firma también está identificado. Y ahora que se vuelve a hablar mucho de este tema y que se vuelven a hacer muchos estudios sobre la muerte y los últimos días, los últimos instantes de Federico, pues la mayoría de ellos honestamente citan a Ian Gibson como fuente bibliográfica, pero también fuente real de información para sus estudios sobre la muerte de Federico García Lorca. De manera que es muy recomendable Ian Gibson como escritor de literatura irlandesa. En este caso, un irlandés escribiendo sobre españoles, que también es muy de agradecer. Claro. No, además él conoce bastante España, además está muy agradecido, ¿no? Porque la biografía que yo me leí, que me parece que era Viento del Sur, la subtitula como diciendo la historia de un irlandés salvado por España, ¿no? Salvado por España. Que ya no recuerdo muy bien, era un poco dura, ¿eh? Yo además la leí cuando era pequeño y tenía así ciertos capítulos un poco, bueno, pequeño, tendría 13 años así, pero tenía ciertos capítulos un poco... Es un poco crudo también, me refiero. Un poco oscuros, ¿no? Un poco... Sí, un poco oscuros, sí. Un poco sombríos. Sí, también se le ve como una persona un poco vuelta de todo, un poco, claro, un poco ácida, pero bueno, bien. Ian Gibson, imagínate, va a ser muy difícil sorprenderle a estas alturas, sí. Claro. Bueno, lo siguiente vendrán Brendan Carroll. Tenemos a Brendan O'Carroll. Ese es el menor de 11 hermanos. Porque claro, esta es una novela típica irlandesa. O sea, familias católicas con 11 hijos, con 12 hijos, en el que el menor abandonó los estudios con 12 años y se dedicó a la comedia. Se metió a comediante, acabó con un programa de radio. En un programa de radio hablaba de la señora Agnes Brownie y en ese programa de radio acabó escribiendo la historia de la tal Agnes Brownie, que se le llamó La Mamá. La mamá. Claro, probablemente fuera un transunto, una transposición, un reflejo de su propia madre. Una mamá que tiene que lidiar con 11 hijos, pues claro, da para mucho, ¿no? Da para escribir muchas novelas. Y La Mamá tuvo un éxito fulgurante, tanto es así que inmediatamente después escribió Los Hermanos. Entonces ya no solamente hablaba de su mamá, luego los hijos, los abuelos. Probablemente siga por ahí, ¿no? Pero es muy divertido, es una típica novela irlandesa como se entiende al uso, ¿no? Sí. Lógicamente, pues tampoco hay por qué hacer negación de lo que ocurre. Y es divertida de leer, es mucho más divertida que las experiencias de Ángela, en mi opinión, porque también tiene otra óptica diferente. Pero es disparatada, divertida, interesante y no tan dramática, si quieres, como las experiencias de Ángela, pero tampoco ha tenido tanto éxito, también es cierto, pero es un fiel reflejo de lo que se entiende comúnmente por literatura irlandesa contemporánea, ¿no? Pues hablar de los hermanos, de las familias, de no sé qué, de los dramas, de los problemas, de las ilusiones, de los fracasos, en fin, ese tipo de cosas cotidianas, comunes a la mayoría de los mortales. Luego vamos a hablar también de literatura norteamericana, pero me llama mucho la atención que cuando te propuse hablar de un tema, sobre un tipo de literatura específica, me dijeras la irlandesa y no la inglesa.
Ah, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La irlandesa, sí. A ver, la literatura inglesa está muy condicionada por el bardo, un tal Guillermo Shakespeare, William Shakespeare, está muy condicionada por el bardo. Y hay muy pocas obras en la literatura inglesa que sobrepasen cualquier obra de Shakespeare. Muy pocas, muy pocas. Entonces, es más complicado rebuscar en la literatura inglesa. Ah, es más complicado. Para mí sí. Sí. Yo no sé, supongo que habrá otras personas que opinen otra cosa, pero para mí es, como los libros que traigo son de mi propia biblioteca, para mí es más complicado rebuscar literatura inglesa que destaque por encima de Shakespeare, que es difícil, ya digo, es muy difícil. Y sin embargo, pues la literatura irlandesa, como no tiene que compararse con Shakespeare, porque es de otra isla, ¿verdad? No tiene nada que ver, pues es más. Y luego la literatura inglesa, si tú dices a alguien, oye, un autor inglés, te dicen Agatha Christie. No, dime otro, dice, pues la Patricia, y no lo sacas de ahí. Claro. Es que parece que no hay otra cosa, que misterios, Claro. crímenes, parece que J.K. Rowling. Arthur Conan Doyle. O, lógicamente. Bueno, te iba a decir Tolkien, pero Tolkien era de Sudáfrica, entonces no... No, pero esta chica, ¿te refieres a la niña esta que hizo lo de Harry Potter? La escuela de magia del Sí, Niño del Rayo. Sí, pero bueno, pero puede ser literatura inglesa, puede considerar, ¿no? Porque al fin y al cabo triunfa en Inglaterra, Irlanda está. Pero no sacas de ahí, no hay otra cosa. Y hay mucho más, es que hay mucha más literatura en Inglaterra y es más complicado para mí rebuscar 5 títulos o 5 autores que de alguna destaquen, manera, sí. que destaquen y estén a la altura y que no sean los típicos, Agatha Christie, etcétera, tal, Arthur Conan Doyle, claro. Sherlock Holmes, pues claro, claro. Y son personajes, Hércules Poirot, pues, son personajes ya paradigmáticos, ya son súper conocidos, ¿no? Alguien hace una novela no sé qué y su personaje tiene que parecerse a Sherlock Holmes. Claro. O si no, tiene que ser la antítesis de Sherlock Holmes. O si no, tiene que beber de las fuentes de Sherlock Holmes. O si no, tiene que recordar de vez en cuando qué haría Sherlock Holmes en esta situación. Sí. Claro. Y insisto, para mí es complicado, por eso elegí Irlanda y no Inglaterra. No nada tiene que ver con los ingleses, Claro. Me caen exactamente igual de mal unos que otros. ¿Sí? No, perdón. Me caen muy bien, ambos me caen muy bien. Ha sido un pequeño lapsus. Sí. Bueno, pues Ángel, hacemos una pequeña pausa y volvemos con la literatura norteamericana. Pero recuerda, sea como sea, desconfía de quien no lea. Eso está claro.